Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El Banco de la República subió la tasa de interés al 9%, una nueva medida para contener el aumento de la inflación. La Junta Directiva espera que el índice de precios empiece a ceder en el segundo semestre del año. El gobierno sostiene que el alza de tasas no afectará el crecimiento de la economía. Vamos a hablar de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El desempleo en Colombia bajó a 11,3% en junio. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, informó que en los últimos 12 meses se crearon 1.950.000 nuevos puestos de trabajo. Según la entidad, a junio se contabilizaban en el país 2.795.000 desempleados. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente electo, Gustavo Petro, hizo un llamado vehemente al Clan del Golfo. Le pidió a esa organización criminal que pare los asesinatos contra policías. Petro dijo que ese no es el camino para el desmantelamiento pacífico. El presidente electo también dijo que prefiere que Cuba siga siendo sede de los diálogos de paz con el ELN. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Aumenta la inflación en Estados Unidos. Los precios subieron un 1.0% desde mayo y 6.8% desde junio de 2021. La inflación de la eurozona marca un nuevo récord en julio y llega al 8.9%. Londres congela reserva de oro de Venezuela y falla a favor del líder de la oposición, Juan Guaidó. Bombardeo en cárcel de Ucrania. Moscú y Kiev se acusan mutuamente. Declaran zona de desastre mayor en el estado de Kentucky por las inundaciones que dejan al menos 16 muertos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La inflación en Estados Unidos volvió a aumentar en junio, mes en el que los precios subieron 1% desde el mes anterior y 6,8% desde junio del 2021. El encarecimiento de los precios de la energía y de los alimentos determinaron dicho aumento. El gasto del consumidor en Estados Unidos aumentó más de lo esperado en junio, en un momento en que los estadounidenses pagaron más por bienes y servicios y la inflación mensual aumentó al máximo desde 2005. Los precios subieron 1% desde mayo y 6,8% desde junio de 2021, la mayor alza en 4 décadas impulsada por el encarecimiento de la energía y los alimentos. Esto según el índice anual de precios del gasto en consumo personal, un barómetro de la inflación de Estados Unidos seguido de cerca por la Reserva Federal. Las cifras publicadas subrayan que la compleja situación está erosionando el poder adquisitivo de los estadounidenses y debilitando su confianza en la economía, mientras el fuerte aumento en el gasto de los hogares en junio amenaza con seguir agravando cada día el gasto del consumidor, que representa más de 2/3 de la actividad económica de Estados Unidos. Estas cifras golpean aún más la debilitada imagen de Joe Biden, cuya administración insiste en asegurar que la economía sigue estable, aunque Estados Unidos entró en una recesión técnica tras la caída del 0,2% del PIB en el segundo trimestre de este año. La inflación de la eurozona registró un nuevo récord al situarse en 8,9%, aunque la economía parece resistir tras registrar un tímido crecimiento del PIB durante el segundo trimestre del año. La economía europea está demostrando una sorprendente resistencia frente a la subida de los precios de la energía y los alimentos, aunque Alemania se estancó, avivando los temores de una recesión. Según informó la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat, aunque la inflación interanual en la eurozona alcanzó en julio un nuevo récord al situarse en 8,9%, su Producto Interno Bruto tuvo un tímido crecimiento de 0,7% durante el segundo trimestre del año. Dentro del bloque europeo, la situación es contrastada. España fue el país de la eurozona que anotó un mayor avance, seguido por Italia y Francia, pero Alemania, la mayor economía europea, se estancó en 0%. Esta gran potencia industrial ha sido la más afectada por la guerra en Ucrania y el cierre del suministro de gas ruso, que sigue disparando la cifra de inflación, que superó las expectativas de los economistas y respalda los llamados del Banco Central Europeo para que continúe con su primera alza de tasas de interés.
Por su parte, la inflación en España continuó acelerándose en julio hasta alcanzar un 10,8%, su nivel más alto en casi 38 años, según la estimación del Instituto Nacional de Estadística. Al igual que los otros países europeos, España está enfrentando un fuerte aumento de precios que inicialmente había estado concentrado en la electricidad y los combustibles, pero que se ha ido extendiendo a todos los sectores de la actividad económica, en particular al de alimentos. Londres congeló las reservas de oro de Venezuela y falló a favor de Juan Guaidó en el caso de su control, aunque aún no se ha autorizado el acceso a las reservas. Tras un juicio de 4 días que acabó el 18 de julio, el Tribunal Superior de Londres falló hoy a favor de la Junta del Banco Central de Venezuela, designada por el opositor Juan Guaidó en el caso del acceso al oro de su país, que se encuentra bajo custodia en el Banco de Inglaterra. La justicia británica consideró que no hay base legal para aceptar la sentencia del Tribunal Supremo venezolano, que anuló el nombramiento de Guaidó al directorio, aunque aún no autorizó el acceso a los lingotes, cuya autoridad es reclamada tanto por la administración del presidente venezolano Nicolás Maduro como por el equipo del líder opositor. En diciembre del año pasado, la Corte Suprema del Reino Unido dijo que Guaidó debe ser reconocido como el verdadero presidente de Venezuela y que esto le permitiría el acceso a las reservas de su país. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció una reorganización de su gabinete en un intento por hacer frente a la larga crisis económica que sufre el país. Fernández decidió unir todas las áreas económicas de su gabinete, que suma las carteras de Economía, Producción y Agricultura, bajo un nuevo ministerio que liderará el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a quien se le otorgó el nuevo título de superministro. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, mantuvieron una primera conversación desde que se inició la guerra en Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, mantuvieron una primera conversación desde que se inició la guerra en Ucrania. En el diálogo abordaron diferentes temas como la situación en Ucrania, la crisis alimentaria y el posible canje de prisioneros entre ambos países. Lavrov afirmó a su homólogo que el continuo bombardeo con armas de Estados Unidos y de la OTAN por parte de las fuerzas ucranianas y los batallones nacionales que se utilizan a gran escala contra los civiles prolonga la agonía del régimen de Kiev. Los altos diplomáticos también discutieron la situación en el ámbito de la seguridad alimentaria mundial. Bombardeo en una cárcel de Ucrania. Moscú y Kiev se acusan mutuamente del ataque. También fue atacada la ciudad de Mykolaiv con bombas de racimo rusas, dejando al menos 4 personas muertas. Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de bombardear una prisión en la ciudad de Olenivka, matando a decenas de prisioneros de guerra ucranianos, incluidos algunos que fueron capturados después de la caída de Mariupol en mayo. Por su parte, las autoridades ucranianas denunciaron nuevos ataques rusos con bombas de racimo en la región de Mykolaiv, en el sur del país. Los ataques han producido al menos 4 muertos y 9 heridos, y las autoridades municipales han activado las alarmas e instado a la población a permanecer en sus refugios. Militares ucranianos también informaron de nuevos ataques a las afueras de la capital, Kiev, además de intensos combates en la región de Donetsk, en el este del país. Por otra parte, el jefe de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Martin Griffiths, confirmó que ya hay barcos cargados con cereal en los puertos ucranianos a la espera de poder partir y mostró esperanza de que estas primeras rutas puedan iniciar desde hoy. Sin embargo, el diplomático precisó que las partes están discutiendo cómo se inspeccionarán los cargamentos o las coordenadas exactas de los corredores por los que deben transitar los barcos. El gobierno Biden declara el desastre mayor por las históricas inundaciones en Kentucky después de las fuertes lluvias que dejan al menos 16 muertos, incluyendo niños. Se cree que la cifra puede aumentar. Al amanecer de este viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional, el tramo del río Kentucky en la ciudad de Jackson alcanzó el nivel más alto registrado con 13 metros, superando un récord establecido en 1939. El agua acabó a su paso con comunidades enteras en algunos de los lugares más pobres de Estados Unidos. El gobernador del estado informó que casi una veintena de personas ha muerto, un número que espera aumente a medida que sigue cayendo la lluvia. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció esta mañana la declaración de Kentucky como zona de desastre mayor para confirmar la ayuda federal que el gobierno del país dará al estado para hacer frente a estas inundaciones.
Se conoció el caso de una cuarta persona que tuvo VIH y que ya no tiene carga positiva de ese virus. Es la persona de mayor edad con esta condición, que en este caso fue originada tras el trasplante de médula ósea. Un hombre de 66 años que vivió con el virus de inmunodeficiencia humana VIH desde la década de los 80, finalmente pudo curarse en lo que resulta el cuarto caso en el mundo. Se indicó que para tratar la leucemia que también padecía, el paciente recibió un trasplante de médula ósea de un donante que era naturalmente resistente al virus. Luego de esto, el hombre, que prefirió no ser identificado, dejó de tomar los medicamentos contra el VIH. Este virus daña el sistema inmunológico y, si no es tratado a tiempo, puede causar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA y dificultades para que el cuerpo pueda combatir las infecciones. El Papa Francisco eligió el Ártico canadiense como la escala final de su viaje para pedir perdón por los abusos a niños indígenas e internados de la Iglesia Católica en esta nación norteamericana. El sumo pontífice de 85 años aseguró que volvía a casa muy enriquecido tras un viaje marcado por sus sentidas disculpas y acercamiento a los pueblos nativos. De hecho, Francisco se reunió por primera vez con sobrevivientes de escuelas residenciales que alojaban a niños indígenas arrancados a sus padres y forzados a dejar su lengua y cultura. Fue presentado el primer cargador de celulares que funciona combinando la luz solar con la energía que produce la fotosíntesis de las plantas. Fue creado en América Latina. Una maceta de arcilla, una pequeña planta y nanotecnología fueron el inicio del proceso para que 3 millones de peruanos abandonaran las velas y lámparas de querosene para dar paso a las bombillas. El peruano Hernán Asto creó Alitini, y la más reciente versión, que incorpora un diseño de apariencia futurista. Tiene un espacio para alojar a la planta un panel solar, una lámpara alimentada con la energía que genera el dispositivo y dispone de un panel de control y un puerto USB en el que se pueden conectar teléfonos y demás dispositivos para cargar. Para cuidar el Alitini no hace falta ser un experimentado jardinero, y esto es posible porque la planta le avisa al dueño cuando necesita agua, luz y fertilizantes. Alitini ya está mutando también a otras creaciones. Se pretende convertir los techos verdes y muros verticales en campos de producción de energía, así como alimentar los faros de las vías públicas. El comercio electrónico aumentó su presencia en los mercados de todo el mundo, especialmente en los latinoamericanos, donde la cifra de ventas del e-commerce rozó los $800 millones en 2021, gracias a iniciativas como el Cyberlunes. Andes presenta El Momento Digital. En el comercio electrónico es posible realizar transacciones monetarias en mercados tanto locales como transfronterizos, y esto fomenta la reactivación económica mundial con la compra y venta de bienes y servicios en línea desde cualquier lugar del mundo. Por lo que la presencia del e-commerce ha crecido exponencialmente en los mercados en los últimos años, especialmente en los latinoamericanos después de la pandemia del coronavirus. De hecho, la región ocupa el primer lugar en el uso de apps de comercio electrónico a nivel mundial, según el estudio Mobile App Trends 2022. Y jornadas como el Cyberlunes, que le dan la posibilidad al consumidor de acceder a grandes ofertas exclusivamente comprando por internet, han potencializado esta expansión. Solo en 2021, la cifra de ventas durante los Cyberlunes o Cyber Monday realizados en Chile, Colombia y Brasil rozó los $800 millones. Por lo que hay una fuerte expectativa por los resultados que pueda dejar la segunda edición del Cyberlunes en el país, que se llevará a cabo entre el 1 y el 3 de agosto, y en la que se espera superar el 1.400.000 de visitas totales a la página de www.cyberlunes.com.co registradas durante las primeras 72 horas de ofertas y descuentos de este año. Muy buenas noches. El Banco de la República subió hoy las tasas de interés del 7,5% al 9%. Por otra parte, el Federal Reserve, que es el Banco Central de los Estados Unidos, elevó las tasas antier, como ustedes saben, del 1,5% al 2,25%. ¿Qué efectos tendrá o tendrán las dos decisiones sobre nuestra economía? Nuestro invitado esta noche es el doctor Bruce McMaster, quien es el presidente de la ANDI, Asociación Nacional de Empresarios. ¿Cuál es su opinión, doctor Bruce? Y gracias por aceptar esa invitación respecto a la decisión tomada hoy por el Banco de la República.
Bueno, gracias por la invitación ante todo, Yamit. De verdad que es un placer estar aquí. Y yo le diría que hay varias cosas y usted mencionó los dos incrementos, el de Colombia y el de Estados Unidos. Sí. Y si quiere voy a arrancar en orden. El primero fue el de los Estados Unidos, que se presenta porque realmente Estados Unidos está viviendo una inflación como no había vivido en muchísimos años. Sí. Entonces el Federal Reserve está en este momento diciendo yo voy a aumentar la tasa para tratar de bajar el consumo, para tratar de que baje realmente los precios. Los precios, que por cierto, inflación que ha venido afectando a Colombia y de hecho es la principal causa de la inflación en Colombia. Entonces Colombia, ¿qué tiene en este momento? Tiene un Federal Reserve que aumenta la tasa y tenemos adicionalmente una inflación que entra a Colombia importada. Y yo he llamado a eso inflación importada. Entonces, ¿por qué el Banco de la República sube la tasa de interés? La sube por dos razones. La sube porque es muy importante ser rentables ante los inversionistas de flujo de capital, los fondos golondrina especialmente, ser rentables y poder competirle al Federal Reserve. Ser rentables frente al rendimiento en el mercado internacional, correcto. De capitales golondrina en Estados Unidos. Los capitales golondrina escogen dónde invertir. Claro. ¿Invierto en Colombia o invierto en Estados Unidos? Claro. Suben la tasa allá, nos toca reaccionar acá. Si la suben a 2.5 como la subieron, pues la gente se va para invertir allá. Claro, se va para invertir allá. Sí, entonces eso justifica o explica el incremento de la tasa en Colombia, correcto. ¿A usted le parece que eso es así? Venga, le voy a decir, y definitivamente es así, y Colombia, tiene que cuidarlo, porque si no hacemos ese tipo de cosas... ¿Es así? Sí, señor. Y Colombia tiene que cuidarlo, porque si no hacemos eso, se van los dólares para allá y se nos sube la tasa de cambio. Y el efecto de la tasa de cambio sí que tiene otra cantidad de consecuencias en Colombia. No solamente viviríamos de esa o tendríamos que sufrir esa inflación importada, sino tendríamos que aumentarle a eso la tasa de cambio cuando convertimos esos dólares con inflación a pesos. Entonces, esa es la principal razón por la cual el Banco de la República lo hace. Pero a ver, doctor Bruce, mire. Sí, señor. Entendiendo su versión y la interpretación que usted le da a las razones por las cuales el banco subió la tasa, ¿qué sentido tiene que el nuevo ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, no haya entendido eso y le haya pedido a la Junta que si alzaba fuera moderado? Claro. Y no moderado. Porque cuando usted toma esa medida, usted tiene un costo en la economía colombiana. ¿Cuál es ese costo? Pues que el hecho de que todos los ciudadanos se nos incrementa el costo del crédito. A todos los ciudadanos se nos incrementa el costo de las tarjetas de crédito, los créditos de vivienda. Y a las empresas, por supuesto, también se les incrementa el costo del crédito. Y al gobierno central se le incrementa el costo del crédito. Es decir, esa es una medida que tiene grandes costos y por eso yo también creo que con razón el ministro de Hacienda. Yo le expliqué por qué lo hace el Banco de la República, pero no le estoy diciendo que ha debido hacerse, digamos, en esos niveles. Nosotros hemos venido pidiendo al Banco de la República prudencia, es decir, haga eso, pero hágalo suavemente, ojalá en una forma bastante gradual, y no lo ha hecho gradual. Realmente ha tenido un par de alzas que han sido unos enviones increíbles de 6 a 6.5 y ahora de 6.5 a 9, cada vez 1.5 o 150 puntos básicos. Pero entonces, para entender esto, doctor Bruce, que como el aumento de las tasas no se siente ya, sino en el gobierno entrante, la medida perjudica al gobierno entrante y no al actual. Bueno, al gobierno actual le falta una semana, ¿no? Entonces, en el sentido estricto de la palabra, el gobierno actual entrega una economía con un nivel de crecimiento relativamente alto, con una tasa de cambio que ha subido, con una amenaza internacional de inflación, con una amenaza internacional de recesión, y yo diría que no es contra un gobierno, contra el otro. Yo en eso sí defendería al banco. El banco toma la medida en su leal saber y entender, en su mejor idea. Con lo cual usted está de acuerdo. Claro, me parece alta. Y lo que le digo, me parece demasiado alto el incremento, me parece que lo ha podido hacer mucho más gradualmente, me parece que vamos a tener un costo importante en el incremento, un incremento importante en el costo de financiación en compañías, en hogares y personas. Eso va a pasar pronto, pero entiendo las razones por las cuales lo hace. Lo que pasa es que la situación internacional es compleja. ¿Podría ser que esta elevada alza en las tasas de interés afectara la tasa de crecimiento?
Claro, y de hecho, fíjese usted que Colombia afortunadamente trae una muy buena tasa de crecimiento. Hoy el Banco de la República casualmente dice que además aumenta la perspectiva de crecimiento para este año de 6.2 a 6.5, que me parece que lo hace un poquito para curarse en salud y decir, nosotros no vamos a afectar tanto el crecimiento porque fíjese que el crecimiento va a crecer, el crecimiento va a aumentar. Entonces, en ese orden de ideas es verdad, pero no tenga la menor duda de que si no tuviéramos esos incrementos tendríamos mayor crecimiento. Lo que pasa es que la economía, Yamit, es un balance de cosas donde todo tiene costo, no hay nada que se pueda hacer que sea virtuoso y que no tenga un costo. Entonces estamos enfrentados a una situación compleja en este instante, en donde están pasando muchas cosas internacionales que yo diría tenemos que ver la forma como lo podemos hacer. Yo sería de la idea de hacerlo un poco más gradualmente, un poco más suavemente y tratar de defender a los hogares y a las empresas colombianas. Pero usted también cree en la realidad del cálculo del Banco de la República sobre el crecimiento del 6.5. Sí, yo sí creo. Yo creo que inclusive, sí, y nosotros lo habíamos dicho ya desde antes y habíamos dicho que el crecimiento iba a estar entre 6.5 y probablemente 6.8. Yo creo que ahí seguimos porque fíjese que los últimos comportamientos de crecimiento en Colombia son increíblemente buenos. De hecho, usted ha visto a la industria creciendo al 15.2% o al resto de la economía creciendo en tasas superiores al 10%. No, yo creo que eso sí va a suceder. Pero bueno, tenemos en este momento, digamos, el reto grande de tratar de mantener al máximo ese dinamismo para que no se nos vaya a caer el empleo, que es la otra variable que tenemos que mirar. Pues hoy salió también la cifra de desempleo, que bajó. Bajó al 9.3%. Claro, bajó de junio del año pasado a junio de ese año. Bajó del 14 al 11.3. Sí. Lo que es muy bueno. Es muy bueno. Y solamente una nota sobre eso, Yamit. Medimos junio, mayo por una razón, y es que el empleo es bastante cíclico. Hay vacaciones escolares, hay eventualmente demanda porque estamos a fin de año, hay cosechas. Entonces, normalmente medimos mes contra mes del año anterior. Y la verdad es que tenemos un empleo muy bueno, no es un empleo muy bueno, una reducción en el desempleo que es muy buena, que nos coloca en tasas en este momento del 11.2%, altas para lo que quisiéramos, porque todos queremos un desempleo de menos de 2 dígitos, es decir, de 9 para abajo, pero sin duda la mejora pues tenemos que verla con buenos ojos. Pero curiosamente, doctor Bruce, mientras que el desempleo cayó de junio a junio, del 14 al 11.3, en el mes a mes, es decir, de mayo a junio, subió del 10.6 al 11.3. Claro, al 11.3, tiene razón. Pero la razón es la que le estoy explicando. Al final, las economías funcionan con como un efecto de estacionalidad muy grande. Que si hay Semana Santa o no hay Semana Santa durante marzo o abril, que si tenemos o no tenemos vacaciones. Entonces, por eso es lo que es razonable y los economistas tienen, básicamente es como un acuerdo metodológico. Comparamos mayo con mayo, junio con junio. Pero usted tiene razón. Efectivamente, el dato de mayo a junio, ahí hubo una pérdida de empleos, claro que sí. Otro tema, sí, señor. Doctor Bruce. ¿Están los Estados Unidos en recesión? Esa es una pregunta buenísima, Yamit, porque claramente Estados Unidos ha venido perdiendo el tamaño, digamos, del dinamismo que traía, hasta el punto de que tenemos 2 trimestres en los cuales ha habido cifras negativas de crecimiento. Algunos textos dicen, bueno, ¿a qué le llamamos recesión? Entonces alguna gente dice cifras negativas de crecimiento. Ellos han venido diciendo, es cierto que eso ha sido así, pero fíjense ustedes que el empleo ha seguido creciendo también. Entonces, si bien la producción total no ha crecido, ha decrecido un poco, lo cierto es que estamos pudiendo ofrecerle más empleos a la gente porque el desempleo no ha crecido. Entonces ellos tienen como la discusión que yo creo que tiene en parte como un tinte semántico, también de alguna forma un tinte político, pero yo diría que en todo caso lo que es importante es que la economía norteamericana por primera vez en varios trimestres termina decreciendo en 2 trimestres seguidos. A ver, los observadores internacionales creen que sí es recesión. Los republicanos dicen obviamente que es recesión. Los demócratas, con el presidente Biden a la cabeza, dicen que no hay recesión. Es normal. ¿Usted qué opina? No, se lo voy a decir, es que pues, no es bueno que la economía decrezca. Y yo creo que si aquí tuviéramos... Pero hay recesión. Pero es que eso es una cosa semántica, Yamit. Es decir, no es bueno que la economía decrezca y no es bueno para los Estados Unidos que la economía decrezca. Entonces, y menos en 2 trimestres seguidos. Claro que ellos están en un periodo electoral, van a elegir Congreso pronto.
Entonces, claro, los que no son partido de gobierno, entonces quieren insistir seguramente en esa realidad, y los que son partido de gobierno y dirán, la situación es mala, pero no es tan mala. Entonces yo le diría que por eso es que tenemos como esa discusión semántica hoy en día. No es bueno que exista en 2 trimestres con decrecimiento para ninguna economía. Pero para Colombia, doctor Brooks, con todo respeto, no parece tan semántica, porque evidentemente si hay una situación de no crecimiento de la economía y ya llevan 2 trimestres sucesivos sin crecer, con decrecimiento, claro, eso tiene que afectar mucho a economías. Claro. Por eso. No, yo a lo que me refiero con semántico es la idea de si uno puede llamar a esto recesión o no lo puede llamar recesión. Por eso le decía, independientemente de esa discusión que termina, no es bueno, por supuesto, que la economía haya decrecido en 2 trimestres. Y eso va a afectar no solamente a Estados Unidos, como usted bien menciona. ¿De qué manera nos afecta a nosotros? Claro, Estados Unidos es el principal comprador de productos colombianos. Entonces, si allá dejan de comprar cosas, la demanda de productos colombianos puede bajar, por supuesto. Y me faltó decirle un efecto sobre tasa de interés, y perdone que me devuelva un segundo, Yamil. Si crecen las tasas de interés en los Estados Unidos, también se nos va a encarecer el crédito externo de Colombia, el privado y el público. Sí. Y de hecho ese es uno de los grandes retos fiscales que va a tener el nuevo gobierno, y es que vamos a gastar más dinero en servicio de la deuda, lo cual pues al final del día termina siendo un dinero que no podemos invertir o que no podemos utilizar en gasto público. Ese es un efecto que me faltó por mencionar. Malo por donde uno lo vea. La situación es muy compleja hoy en día. Afortunadamente Colombia tiene por lo menos un crecimiento bueno y pudimos, como usted acaba de mencionar, reducir el desempleo también durante el último mes. Ahora, el ministro futuro de Hacienda, Ocampo, sí, le pidió al Banco de la República que no exagerara, que no fuera tan alta la elevación de la tasa, y el banco no le hizo caso. Sí. ¿De qué manera se afectará el gobierno Petro con el alza que decretó hoy o que impuso hoy el Banco de la República? Respóndame, por favor, doctor Lucho Esfuerzo Comercial. Si el ministro Ocampo, futuro, le pidió al Banco de la República que no fuera excesivo en el aumento de la tasa de interés, quiere decir que él siente que el gobierno de él, económico de él, bajo el régimen Petro, se va a ver muy afectado. ¿Usted qué cree? Yamil, yo le diría que eso es una muestra de una cosa que es buena en Colombia, y es que el Banco de la República es independiente. Los gobiernos, el actual gobierno y el futuro gobierno, tienen un puesto en la Junta del Banco de la República, 1 de 7. Realmente, entonces... Actualmente tienen los 5. Son todos de Duque, hombre. Eso es una discusión distinta, pero en general es independiente. Inclusive el mismo... Ese es el espíritu de la Constitución. No, pero déjeme defender esa independencia, porque el presidente Duque en su momento también le pidió al banco que no aumentara tasas. Sí. Y el banco las aumentó. Sí. El banco es serio. El banco es serio. Uno realmente se encuentra con eso, y durante este año yo he venido diciendo que lo de las tasas no se haga tan aceleradamente. El gobierno también lo ha venido diciendo, y el banco ha venido de verdad demostrando su independencia. Así pasa ahorita también. Yo creo que ellos realmente no están pensando en que si es el gobierno uno o el gobierno otro. Pero claro, efectivamente, como le mencionaba ahorita, si las tasas suben, el costo de la deuda para la nación va a aumentar. Pero estamos hablando de la recesión. Sí, entonces usted me preguntaba cómo se va a afectar el gobierno de Petro. Entonces, durante el gobierno Petro, y corrijo porque creo que dije Duque, durante el gobierno Petro se va a afectar, por supuesto, el presupuesto general de la nación, en el sentido de que una parte mayor del presupuesto va a ser dedicado a servicio de la deuda. Eso va a ser así. Ahora, yo creo que estamos dependiendo mucho de lo que suceda en los mercados internacionales. La inflación internacional aparentemente está llegando a su límite, ojalá así sea, y eso le va a dar espacio a todas las autoridades monetarias, al Federal Reserve y ojalá al Banco de la República también, para que eventualmente puedan retroceder un poco en tasa. Mire, doctor Bruce, el señor exministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, dijo anoche aquí en CNI que el buen estado de la economía nacional que presenta el gobierno Duque es una especie de boom, de globo, que no es verdad, que es una cosa medio inflada, que es un maquillaje.
usted conoce el pensamiento del doctor Cárdenas. ¿Qué quiere decir eso? No, yo lo primero que le diría es que yo no estoy de acuerdo. No es un maquillaje. El crecimiento es real. Sí. La economía ha crecido, por supuesto que ha crecido. Y efectivamente el desempleo ha caído. Y eso es importante. Quizá lo que él hubiera podido decir, y yo en eso sí pudiera estar de acuerdo con él, es que el crecimiento no es de largo plazo. Nadie tiene la expectativa de que sigamos creciendo a tasas del 9 o del 10% durante muchos meses. De manera que sí hay que hacer muchos esfuerzos. Y yo por eso lo he venido, digamos, advirtiendo. Uno de los grandes retos que va a tener el gobierno de Gustavo Petro y el ministro José Antonio Campo es el de tratar de mantener el crecimiento económico. Las condiciones van a ser complejas porque vamos a tener la recesión, o bueno, estábamos hablando ahorita de la caída de la producción en Estados Unidos, vamos a tener temas con tasa de cambio, vamos a tener temas con tasa de interés, pero el crecimiento, la lucha por crecer, tenemos que mantenerla. Es decir, necesitamos a las empresas produciendo mucho, generando empleo, generando ojalá riqueza para las personas. Y ese es un reto inmenso. Sí. Mira, doctor Ruz, el ministro futuro de Hacienda, el doctor Ocampo, se reunió ayer con ustedes, los del ANDI. Así es. ¿Para qué? ¿Qué hablaron? Bueno, lo más importante era saludarnos, lo más importante era tratar de entender qué cosas ya tenían definidas, qué cosas todavía no. Yo he sido de la idea, inclusive hay gente que ha sido muy que presiona mucho diciendo, oiga, critiquen al gobierno Petro. Y no hay ninguna razón para criticar al gobierno Petro. El gobierno Petro no ha comenzado, primero, y segundo, no han ni siquiera hecho no han hecho muchos anuncios de los cuales uno pueda emitir un concepto. Nosotros hemos sido de la idea de que nosotros deberíamos esperar a que verdaderamente ellos vayan armando su gobierno, armando sus ideas, produciendo sus propuestas y sobre eso comentaremos. Queríamos saber en qué estaban. Y nos habló por lo menos de 2 o 3 cosas muy importantes. Nos habló mucho de la idea que tienen de hacer un impulso fuerte a la reindustrialización en Colombia. Usted recordará que esa es una idea que coincide con la nuestra. Aquí estuve con usted en esta mesa hace un par de años mostrándole 2 libros que escribimos nosotros sobre reindustrialización. Eso tiene que suceder en Colombia y nosotros en esa idea del ministro Campo, ministro designado Campo, estamos de acuerdo. Colombia necesita tener un impulso fuerte a la industrialización, a la agroindustria, a la generación de empleo, y para eso, y eso se lo dijimos nosotros a él, se necesitan pues algunas medidas, algunas cosas, y se necesita generar confianza. Necesitamos que haya un proceso que todavía pues ha arrancado con las conversaciones de él, pero necesitamos a todo el gobierno haciéndolo. Necesitamos que el presidente Gustavo Petro lo actúe así, de señales de que efectivamente en Colombia es bienvenida la inversión, efectivamente en Colombia es bienvenida la empresa, efectivamente en Colombia es bienvenida la actividad empresarial. Sí, pero bueno, pero aquí hablaron de la reforma tributaria. Primer capítulo, yo sé, y entiendo además su afán periodístico. Y luego hablamos un poco de la reforma tributaria, él nos habló de algunas cosas. Nos dijo cosas muy interesantes. Nos dijo que el impuesto de renta, por ejemplo, para las compañías no va a aumentar. Pero sí para las personas naturales. Exactamente, pero para las compañías no va a aumentar. Y es interesante porque Colombia, y lo hemos conversado también aquí con usted cuando las reformas anteriores, en Colombia realmente las compañías pagan la gran mayoría del impuesto de renta y eso es atípico. En el mundo las personas somos las que pagamos los impuestos de renta. Entonces él quiere hacer y se quieren concentrar en tratar de hacer una reforma que verdaderamente grave a las personas de mayores ingresos, para de ahí tratar de obtener una buena parte de los recursos. También habla, también habla de reducir la evasión. Y hay unos mecanismos grandes. Le propusimos, para que usted sepa, y le quiero decir, y lo quiero decir además públicamente, nosotros le propusimos reducir el uso del efectivo en Colombia. Nosotros creemos que en Colombia hace mucho sentido que, por ejemplo, operaciones a partir de un límite determinado tengan que hacerse a través del sistema financiero. Por ejemplo, operaciones de más de 10 millones de pesos se tengan que hacer a través del sistema financiero. Bancarizar al país. Claro, porque eso es lo que permite saber de dónde viene la plata, para dónde va, para saber si se paga renta, si no se paga renta, si se paga IVA o no se paga IVA. El uso masivo de efectivo realmente permite la evasión, el uso masivo de efectivo permite la corrupción, Yamit. El uso masivo de efectivo permite el contrabando, la informalidad. Pero eso es muy difícil, ¿no? Pero pues tenemos que darnos las pelas y hacer las cosas difíciles alguna vez, Yamit. Sí, pero a ver, mire, es que el ministro dice, según usted, que no va a haber pues impuesto de renta a las empresas, pero sí a las personas naturales. Es que los socios, dueños de las empresas, son personas naturales. En muchos casos sí. Pues entonces,
Sí lo habrá indirectamente, digamos. Claro, pero bueno, y si ganamos o si ganan eventualmente grandes sumas de dinero, pues hay que pagar impuestos. Eso es lo normal, digamos. Aquí inclusive lo que dice que hay un grupo que se ha denominado clase media, él habla inclusive de la gente, en los medios se habla de los más ricos, pero se habla de las personas que ganen más de una cifra determinada. Creo que ellos han hablado de 10 millones de pesos. Efectivamente se garantice que ahí haya un pago mayor de impuestos. El presidente Gustavo Petro asume el domingo de la próxima semana. Sí, señor. Y al día siguiente, el miércoles, usted inaugura la Asamblea de la ANTI en Cartagena. Así es. Y va a ir el presidente Petro entonces. Esperamos que sí vaya, claro. Sí, será su primera presentación oficial. Claro. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno, van a pasar bastantes cosas. Eso va a suceder probablemente la ida de él, que es donde lo hemos invitado, a la clausura del 12. Pero ojo con esto, el 10, antes de eso, va a ir la vicepresidenta Francia Márquez. Sí. La hemos invitado. ¿Para qué? Para que nos hable de equidad, para que nos hable de igualdad, para que nos hable del programa de lucha contra el hambre. Y clausura al señor presidente. Y el día jueves, está el ministro de Hacienda con su presentación. Y hemos invitado también al canciller, para que hablemos un poco de la política internacional. Hay muchas cosas en este momento. De manera que va a ser un encuentro, nosotros esperamos constructivo e interesante. Conoceremos seguramente mucho más de lo que ellos han venido planeando, pensando y lo que le propondrán al Congreso, al país. Va a ser un encuentro, yo diría, de muy alto nivel. Pero ustedes esperan que el presidente Petro, en esta intervención ante los industriales en Cartagena, a los 3 días de posicionarse, hable fundamentalmente de qué. Es una buena pregunta, porque si usted me preguntara yo qué quisiera que él dijera, o que se refiriera a qué, que se refiriera a lo que le acabo de decir, que se refiriera a la idea de que en Colombia el sector empresarial está bienvenido, que el sector empresarial encuentra, digamos, un espacio en el cual las reglas de juego se mantienen, en donde efectivamente queremos ser competitivos y en donde efectivamente el Estado entiende y por lo tanto trabaja con el sector empresarial en que somos los mayores generadores de empleo y que si nosotros generamos mucho empleo a todo el país le va bien. Eso sería lo que a mí me gustaría, pero yo por supuesto no le puedo poner la agenda al presidente, él hablará de lo que quiera. Claro. ¿Ustedes, los industriales o empresarios, tienen fe, tienen confianza en el próximo gobierno? Nosotros creemos que que Colombia tiene además todos los mecanismos, que independientemente de las ideologías, tiene todos los mecanismos para que todas las discusiones se den bien, se den en forma razonable, se lleven luego al Congreso, se lleven eventualmente los cambios a la Corte Constitucional. Entonces yo diría que lo que tenemos es que trabajar. Yo sí creo que nosotros vamos a poder trabajar y creo que vamos a poder trabajar bien y creo que vamos a poder trabajar en equipo y creo que vamos a poder construir una gran cantidad de cosas nuevas conjuntamente y esperamos ser parte de ellos. Esperamos que también, digamos, de parte del gobierno podamos contar con un escenario propicio para el diálogo y para ese trabajo conjunto. Y mi pregunta final, ¿el nombramiento del doctor Ocampo como nuevo ministro de Hacienda los tranquilizó? A nosotros nos tranquilizó. Es una persona amiga de la industria, una persona amiga de la agroindustria, es una persona que piensa en el desarrollo empresarial y bueno, pues tiene mucha experiencia. Fue ministro ya en el pasado, economista jefe de Banco Mundial, estuvo en la CEPAL, estuvo en la Universidad de Columbia. Es una persona muy experta. ¿El nombramiento del doctor Velázquez como ministro de Defensa le gustó? Pues ese nombramiento me genera a mí una pregunta, es un perfil distinto para lo que históricamente ha habido al frente del Ministerio de Defensa. Yo esperaría, digamos, que se aprovechen las fortalezas que él tiene para fortalecer las fuerzas militares. El gran reto que tenemos hoy en día no solamente es ese, sino también el de generar mayor seguridad. Sin duda, y lucha contra el narcotráfico y todo lo que implica la lucha contra las bandas criminales. Entonces yo pues esperaría también oír de él cómo lo va a hacer, porque él me imagino tiene sus ideas y sin duda alguna fue sorpresivo. Yo no le voy a decir, yo no me lo esperaba. ¿Y lo van a invitar a Cartagena? Claro, por supuesto, va a estar invitado. Esperemos que pueda ir. Nosotros queremos tener, ojalá, todo el gobierno allí. Para nosotros es muy importante tener diálogo con todos. Doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, ya todo lo contrario. Y que ojalá todo se cumpla. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias también por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Banco de la República sube tasas de interés a 9%. Busca frenar la inflación.
Alza en tasa de interés también evita fuga de capitales, dicen Restrepo y presidente de la ANDI. Desempleo baja de 14.6% a 11.3%, revela el DANE. Pero hay 2.795.000 desempleados. Presidente Petro pide al Clan del Golfo suspender asesinatos. Respaldo del presidente Petro a la Justicia Especial para la Paz, JEP, se reúne con todos los magistrados. 100.000 invitados a la posesión de Gustavo Petro. Se exhibirá la espada de Bolívar. 1.000 hombres de la Marina a las calles para enfrentar paro armado del Clan del Golfo. Vicepresidenta Francia Márquez propone en Argentina debate sobre legalización de la droga. Más de 11.000 venezolanos capturados este año en el país. Graves inundaciones en el Valle y en Antioquia. Gobierno Duque presenta proyecto de presupuesto para el año entrante y el nuevo gobierno lo cuestiona. Nuevo descubrimiento de gas en el Caribe. Se denuncian alzas exageradas en la energía en Bogotá. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La Junta Directiva del Banco de la República subió al 9% sus tasas de interés. Esta medida busca una reducción del costo de vida para el segundo semestre del año. El gobierno confía en que el incremento de las tasas no afecte el crecimiento de la economía. Los altos precios en los productos básicos de la canasta familiar, servicios públicos y otros bienes, además del crecimiento de la demanda interna, siguen marcando una alta inflación en Colombia, la cual se ubica en 9,67% de acuerdo con las últimas cifras del DANE. El panorama llevó al Banco de la República en su sesión de este viernes a subir la tasa de interés de 7,5 al 9%. La Junta Directiva, en una decisión que fue por mayoría, cedió al considerar que la inflación no está cediendo a los niveles esperados inicialmente. Hay unas proyecciones que sugieren que la inflación permanecería un tiempo más largo de lo deseable, por encima de la meta, y que por eso era importante hacer un ajuste muy fuerte como el que estamos haciendo en la tasa de interés. El gerente del emisor sostiene que las medidas apuntan a volver al rango meta del Banco de la República entre el 2% y el 4%. Mucho más cercana a lo que permita, a lo que debe permitir una convergencia de esa inflación hacia la meta en el mediano plazo. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, afirmó que el alza en las tasas de interés no afectará el crecimiento de la economía colombiana, al señalar que en las proyecciones del gobierno ya se estaba incorporando las medidas en materia monetaria. Precisamente el crecimiento de la economía se ajustó al alza de 6,3% al 6,9% para este año. La dinámica de la economía sigue siendo positiva y que en medio de esas circunstancias es posible tomar decisiones como las que se toman en el día de hoy. Para sectores era necesaria la medida de tasas. El incremento en tasas va enfocado a eso, a tratar de frenar un poco esas decisiones de los hogares en cuanto a consumo, en cuanto a endeudamiento y por ende darle un poco de respiro a esas presiones inflacionarias que vienen por el lado de ese exceso de demanda. El Banco de la República mantendrá un seguimiento mes a mes sobre la economía nacional. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Bruce McMaster, indicó que el alza en las tasas de interés es una medida encaminada a evitar la fuga de capitales. Además de la inflación, la Junta Directiva del Banco de la República busca con el alza de tasas de interés evitar una salida de capitales del país. El incremento de los tipos de interés es un atractivo para los inversionistas que buscan mayor rentabilidad. Generar un estímulo a que aumente la tasa de interés a la cual captan en el mercado. Cuando ven que las tasas de interés en otros instrumentos de captación de los bancos están subiendo de manera significativa, se mueven hacia allá. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, en Pregunta Yamid, explicó que la medida va dirigida precisamente a mantener al país como un polo de atracción en inversión. La sube porque es muy importante ser rentables ante los inversionistas de flujo de capital, los fondos golondrina especialmente, ser rentables y
y poder competirle al Federal Reserve. Y Colombia tiene que cuidarlo porque si no hacemos eso, se van los dólares para allá y se nos sube la tasa de cambio. Y el efecto de la tasa de cambio sí que tiene otra cantidad de consecuencias en Colombia. No solamente viviríamos de esa o tendríamos que sufrir esa inflación importada, sino tendríamos que aumentarle a eso la tasa de cambio cuando convertimos esos dólares con inflación a pesos. El dirigente consideró que el alza de tasas de interés era más conveniente de manera gradual. El desempleo en Colombia se ubicó en 11,3% al cierre de junio. La tasa nacional de desempleo, que en junio de 2021 era de 14,6%, en junio de este año bajó a 11,3%. Esto significa que en el último año Colombia pudo generar aproximadamente 1.950.000 puestos de trabajo y sacar del desempleo a aproximadamente 650.000 personas. El desempleo en Colombia se distribuye de la siguiente manera: 1.371.000 desocupados se encuentran en las principales 13 ciudades. En las zonas rurales 359.000, en ciudades intermedias hay 165.000 y en las cabeceras municipales otros 900.000, para un total de 2.795.000 personas sin trabajo. Las ciudades con más alta tasa de desocupación fueron Quibdó, Valledupar, Riohacha y Cúcuta, mientras que Medellín, Manizales y Bucaramanga reportaron las menores tasas en junio. Yo creo que es buenos resultados que dejamos. Repito, 10.600.000 en el programa Pila, más de 22 millones de personas ocupadas. El DANE también informó que el número de trabajadores informales pasó de 11.983.000 en junio de 2021 a 12.792.000. El DANE estableció que en junio 316.000 personas que salieron del mercado laboral desistieron de conseguir un puesto de trabajo. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. Suspendan la muerte. Ese es el vehemente llamado del presidente electo Gustavo Petro al Clan del Golfo por la ola de asesinatos a policías en los últimos días. El presidente electo Gustavo Petro hizo un vehemente llamado al Clan del Golfo. Dijo que el asesinato a policías no es el camino para el sometimiento pacífico. Al Clan del Golfo se le posibilita un desmantelamiento pacífico y en esa medida empoderarse, demostrar fuerzas, matando a agentes de la policía que son jóvenes, que al final pues no tienen ninguna responsabilidad en los problemas del país, pues no es el camino. El camino es plantear de frente una política de pacificación, así que desde aquí les digo, suspendan la muerte, el camino es la vida. Sobre el ofrecimiento de Chile para hacer sede de los diálogos de paz con el ELN, ha dicho el presidente electo que prefiere que Cuba siga siendo esa sede, porque además ya hay un protocolo establecido que espera se reinicie. El gobierno cubano será el que diga si quiere mantenerse como anfitrión, si el gobierno de Noruega quiere mantener su papel como garante. Y ahora la República de Chile e indudablemente toda América Latina. Las declaraciones del presidente electo se dieron al final de una reunión con los embajadores y jefes de misión de los países de Latinoamérica y el Caribe. Petro dijo que la paz, el narcotráfico y el cambio climático fueron algunos de los ejes del encuentro. El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, calificó como positivo el restablecimiento de la relación con Venezuela y le entregó un documento al presidente electo para agilizar ese proceso. En un encuentro de mandatarios regionales con el presidente electo, el gobernador de Norte de Santander le entregó a Petro un documento con lineamientos a propósito de los avances para el restablecimiento de la relación con Venezuela. Y dimos un parte de satisfacción por los avances que se han venido dando en estos días y particularmente el día de ayer para poder rehacer las relaciones con Venezuela y por lo tanto poder reabrir la frontera. Esta es una solicitud de todo Norte de Santander. Cabe recordar que el canciller designado Álvaro Leiva viajó a Venezuela para reunirse con el gobernador del Táchira, zona fronteriza con Colombia, y con el ministro de Relaciones Exteriores venezolano. El presidente electo Gustavo Petro se reunió con los magistrados de la Justicia Especial para la Paz y expresó su respaldo a ese tribunal.
La primera visita del presidente electo Gustavo Petro a una entidad del Estado fue a la Justicia Especial para la Paz. Llegó acompañado por el canciller designado Álvaro Leiva y por el comisionado para la paz Danilo Rueda. En la reunión, el presidente electo Gustavo Petro expuso su propuesta de paz total y el papel que podría jugar la JEP dentro de esa estrategia. Según un comunicado de la JEP, el presidente pidió a ese tribunal un máximo de verdad. En el fondo lo que preocupa y asusta es la verdad. Necesitamos maximizar la verdad. El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, hizo un guiño a la propuesta de paz total al manifestar que es un propósito loable y una obligación del Estado. La posesión de Gustavo Petro como presidente de la República este domingo 7 de agosto contará con al menos 100.000 invitados. Hoy se conocieron detalles de cómo será el evento. Más de 100.000 personas de todas las regiones del país están invitadas al acto de posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Vamos a traer personas de todas las regiones, estamos haciendo un acto cultural, lo que queremos es mostrar la cultura en todos los territorios. Estamos invitando a toda Colombia, estamos invitando a 100.000 personas para que nos acompañen. Además de la Plaza de Bolívar, otras 6 plazas del centro de Bogotá se usarán para albergar a los invitados. Será un evento gigantesco. La idea es que realmente sí tengamos una integración de gente y que de verdad venga la gente que está en las regiones más alejadas de todo, las más pobres, que todo el mundo tenga la oportunidad de estar en una posesión. Para asistir no se necesitará invitación. La gente puede llegar libremente a esas plazas y a esa calle, a la calle 8 y a la 8ª. El presidente precisamente puso un tuit hace una semana invitándolos. No necesitan acreditarse, no necesitan nada, necesitan es llegar a la plaza o llegar a las calles. Será un desfile artístico de todas las regiones del país. El acto oficial de posesión será a las 3 de la tarde. La espada de Bolívar será protagonista en la posesión del presidente electo Gustavo Petro. Un comando del desaparecido M-19 al mando de Jaime Bateman se la llevó de la Quinta de Bolívar, lo que marcó el origen de ese grupo. Noticentro 1 CMI habló con uno de los participantes de ese suceso. El operativo inició la noche del 16 de enero de 1974. Todo comenzó la víspera, digamos, comenzó el 16 por la noche. Salimos Jaime Bateman, Ernesto Sendoya, una compañera francesa que era militante. Salimos a pegar unos afiches que habíamos hecho de M10, no decía más, M19. Él es Carlos Sánchez, quien manejó el carro Renault 4 en el que iba el comando del M-19 con Álvaro Fayad encargado de tomar la espada. Yo lo recojo, llego a la Quinta como 10 para las 5 o algo así. Y no le querían vender la entrada porque ya iban a cerrar. La idea era esa, llegar a la hora del cierre. Ya había un comando adentro, pero... Y él le dijo que venía de México, que estaba haciendo un estudio sobre Bolívar y que iba a tomarle unas fotos a un documento que él ya sabía exactamente dónde estaba y que salía. Le vendieron 2 entradas. El operativo fue fácil, pero como en toda película, hubo contratiempos. Cuando yo paré ahí en la puerta de la Quinta, los vi bajar, venían como en la mitad de esa larga entrada que tiene la Quinta. Venían ya en la mitad de eso, se montaron al carro, el carro se me apagó. Así, se llevaron la espada de Bolívar hasta donde la iban a guardar. Echamos Coca-Cola a la espada y claro, salió el óxido enseguida. Quedó muy bonita, quedó resplandeciente. A los 2 días le tomaron fotos para dar a conocer la proclama. Se la llevó el flaco para entregársela al compañero que se la iba a llevar a León de Grave, que fue el que la guardó casi todo el tiempo. Después de estar en poder de León de Grave, la espada tuvo que ser sacada del país hasta Panamá y luego a Cuba. Y es el gobierno de Cuba y es la revolución cubana en cabeza de Fidel Castro, siendo él uno de los guardianes de la espada de Bolívar, quién la protege, quién la cuida, hasta cuándo en la decisión de nuestra desmovilización debemos retornarla a su sitio de donde fue sacada, recuperada. Así define Petro el valor de la espada de Bolívar. La espada desenvainada. Desenvainada no como símbolo de guerra, sino como lo que dijo su propietario cuando la desenvainó.
que solo se debería envainar cuando haya justicia en Colombia. El 7 de agosto esta espada marchará junto a Petro y es muy probable que sea ella la que empuñe el nuevo mandatario para tomar su juramento. El ministro de la Defensa, Diego Molano, anunció que habrá apoyo de 1.000 hombres de la Marina y de 800 policías adicionales para blindar las regiones amenazadas con un posible paro armado. Se ha tomado la decisión de llevar 1.000 hombres de nuestro Ejército Nacional, 600 de la Infantería de Marina y 650 y 350 de nuestro Ejército Nacional en las zonas de sur de Bolívar y sur de Cesar, con el fin de reforzar las medidas de patrullajes conjuntos. También anunció más despliegue de policías en otras regiones del país. 800 hombres de nuestra Policía Nacional desplegados en los departamentos de Sucre, Bolívar, en el sur de Cesar, también en Córdoba y en el Bajo Cauca Antioqueño, con el fin de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, de proteger las instalaciones policiales. Las declaraciones se dieron en medio de las exequias del patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón, asesinado por el Clan del Golfo en Sampué, Sucre, el pasado 25 de julio, y de James Antonio Morales Curico, víctima de un francotirador en norte de Santander. La vicepresidenta electa Francia Márquez, de visita en Argentina, abrió el debate sobre la legalización de las drogas. Desde Argentina, la vicepresidenta electa Francia Márquez dijo que la paz no se logra si no se resuelve el problema de la política de drogas. Afrontar el tema de la política de drogas implica poner desde Colombia y en la región el debate sobre la legalización de las drogas como un camino para resolver tantos años de sufrimiento profundo para las comunidades que han padecido los efectos de la política antidrogas y del narcotráfico. Hoy la vicepresidenta electa se reunió con el presidente y la vicepresidenta de Argentina, Alberto Fernández, y Cristina Fernández de Kirchner. Nuestras luchas nos hermanan contra el racismo, la discriminación de género y el cambio climático. Su visión, junto a la de Gustavo Petro, es la que Colombia y Latinoamérica necesitan. La Corte Constitucional estudia una ponencia que plantea declarar la existencia de una grave crisis por la problemática de los baldíos y el acceso a la propiedad de la tierra. La Corte estudia por estos días una ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo que plantea la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional o una grave crisis por la violación del derecho de los trabajadores agrarios a acceder a la propiedad de la tierra. La ponencia advierte que el 37.4% de los hogares rurales tiene acceso a la tierra y el 59% de ellos presenta informalidad en la propiedad. El debate surgió por una petición de la Agencia Nacional de Tierras para anular varias sentencias de jueces que adjudicaron terrenos baldíos a través de procesos de pertenencia. La Corte también plantea en esta ponencia reiterar una orden de elaborar un inventario nacional de baldíos y hace un llamado al gobierno y al Congreso para que creen la jurisdicción agraria como lo dispone el acuerdo de paz. Además, advierten que la falta de un inventario de baldíos está provocando que sujetos no beneficiarios se queden con ellos. Nueva fuga de un recluso en la cárcel La Picota de Bogotá. Nuevamente fue burlada la seguridad de la cárcel La Picota en Bogotá. Deimer Sánchez Montejo, de 27 años de edad, conocido como alias Meme y condenado por terrorismo, homicidio, secuestro y concierto para delinquir, se fugó esta mañana del penal. De acuerdo con el IMPEC, el hombre aprovechó su extrema delgadez y logró escapar a través de un ducto. Luego, logró escabullirse gracias a las obras de malla vial que se adelantan cerca de la penitenciaría. Sánchez es investigado además por la masacre de El Tarra ocurrida el 30 de julio del 2018 y que dejó 10 personas asesinadas. A esta hora la policía y el IMPEC buscan a este hombre cerca de la cárcel La Picota, pero también en la vía que conduce a la ciudad de Cali, desde donde fue trasladado hace un año. Esta es la segunda fuga que se produce en La Picota este año. La anterior fue la de Juan Larrison Castro Estupiñán, alias Matamba. El presidente Iván Duque puso en vigencia la ley para distribuir entre las 7 comisiones constitucionales de la Cámara las 16 curules de paz, cuyos representantes fijaron sus prioridades.
Los representantes de las víctimas en las curules de paz tienen el propósito de trabajar en una reforma rural integral, sin expropiación y por acuerdo con empresarios y propietarios. La reforma agraria no puede ser una imposición de parte del Estado porque tendríamos unos conflictos más serios todavía. Para eso los diálogos con los sectores industriales, con los grandes empresarios en el norte del Cauca, de hecho, ya el presidente lo planteó. Buscarán reformar la ley de víctimas para que alcance para todos. La posibilidad de reformar y de mejorar la ley de víctimas, sobre todo para agilizar los procesos de reparación individual de las víctimas del conflicto armado, dado que solo se han reparado alrededor de 2 millones de víctimas y quedan todavía pendientes más de 5 millones de víctimas por reparar. Y apoyarán los diálogos regionales de paz con todos los actores armados. Por supuesto que sí. Todo conflicto se soluciona mediante el diálogo. Esa es la manera correcta de hacerlo. ¿Y qué mejor manera de llamar a todos los actores? Llámese sociedad civil o otro tipo de actor que está en el territorio. Además, los representantes de las curules de paz promoverán los diálogos territoriales para que sus regiones sean incluidas en el plan de desarrollo del gobierno del presidente Petro. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación a la magistrada del Tribunal de Cundinamarca, Nelly Villamizar, por una presunta decisión irregular en el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre. A petición de la designada ministra de Ambiente, Susana Muhammad, el magistrado Mauricio Rodríguez investiga si la magistrada Nelly Villamizar se extralimitó en la decisión que ordena recibir satisfactoriamente las obras de la planta de tratamiento de aguas del Salitre y pagarle aproximadamente 100.000 millones de pesos al consorcio contratista. Este año en Colombia han sido capturados por delitos de alto impacto más de 11.000 personas de nacionalidad venezolana. Noticentro 1 CMI conoció cifras de la Policía Nacional que dan cuenta de ciudadanos venezolanos capturados este año. Son en total 11.379 entre enero y julio de este año. Esto representa un aumento del 20%, 1.874 capturas más que el año pasado, cuando fueron capturados 9.505. El mensaje que hemos enviado de manera permanente a nuestros hermanos venezolanos es siempre cumplir la ley, siempre estar del lado de la legalidad. Y por supuesto, si se comprueba un hecho ilícito, un delito que se ha cometido por un extranjero, pueden contar desde Migración Colombia que la reacción no será la expulsión hacia el país de origen, sino toda la colaboración y apoyo para la judicialización. Los delitos más cometidos por los migrantes son tráfico de estupefacientes, hurto a personas y homicidio. La fuerte temporada invernal sigue provocando emergencias en diferentes regiones de Colombia. El panorama en el municipio del Bagre, Bajo Cauca antioqueño, es desolador. Decenas de viviendas, establecimientos comerciales y calles principales están completamente inundadas tras la creciente súbita del río Cauca. Cerca de 500 personas quedaron damnificadas al perder todos sus enseres. Dicen que no soportan más. Debido a la gravedad de las inundaciones, fue declarada la alerta roja en toda la comunidad para prevenir una emergencia que cause pérdida de vidas humanas tras la creciente del río Cauca. El desbordamiento de la Quebrada Grande en zona rural del municipio de Toro, en el Valle del Cauca, afectó a más de 70 familias del corregimiento de San Antonio y destruyó el 50% de las vías rurales. Desde Toro le hicieron un llamado al gobierno departamental para que apoye en las labores de recuperación de los 70 kilómetros de vías afectadas por esta emergencia. Las autoridades de salud reportaron otros 3 casos de la llamada viruela del mono. A través de un comunicado expedido esta noche, el Instituto Nacional de Salud confirmó que aumenta a 15 el número de casos confirmados de la llamada viruela del mono en Colombia. Uno de los pacientes fue detectado en la ciudad de Pereira. Encontrando en la evaluación del cerco epidemiológico que el paciente presenta nexos de contacto con viajeros procedentes de países donde se han reportado casos positivos para viruela símica. Otro de los casos confirmados en las últimas horas de contagio con viruela del mono se presentó en Bogotá. La persona se encuentra en aislamiento, está estable y en estudio de cadena de contactos. En Cali se llevó a cabo una audiencia de la Justicia Especial para la Paz, en la que participaron algunos de los exguerrilleros de las FARC que determinaron el secuestro de los diputados del Valle del Cauca.
13 exintegrantes de la guerrilla de las FARC comparecieron ante la JEP en Cali rindiendo su versión ante las víctimas sobre el secuestro de los 12 diputados de la Asamblea del Valle del Cauca y el posterior asesinato de 11 de ellos ocurrido en junio del año 2007. Explicaron ya cómo fue la operación en la Duma. Luego hablaron ahora los que hicieron ese primer traslado al área del Frente 60, que fue un traslado muy duro que llaman la Marcha de la Muerte, porque se les acaban los víveres y tienen el ejército atrás y obligan a los diputados a unas marchas terribles. Desde la JEP destacaron que uno de los avances de estas audiencias es que las víctimas pudieron tener la identidad civil de sus victimarios. Que las víctimas daban cuenta era de los aliases. Entonces ya en la diligencia ya han venido las personas, los comparecientes con su identidad civil. En esta audiencia también estuvo presente Sigifredo López, único sobreviviente de este secuestro. La inflación en Estados Unidos volvió a aumentar. Los cancilleres de Estados Unidos y Rusia hablaron por primera vez desde que inició la guerra en Ucrania. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El gasto del consumidor estadounidense aumentó más de lo esperado en junio, en un momento en que los estadounidenses pagaron más por bienes y servicios y la inflación mensual aumentó al máximo desde 2005. Los precios subieron un 1,0% desde mayo y 6,8% desde junio de 2021, la mayor alza en 4 décadas, impulsada por el encarecimiento de la energía y los alimentos. Según informó la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat, aunque la inflación interanual en la eurozona alcanzó en julio un nuevo récord al situarse en el 8,9%, su Producto Interior Bruto tuvo un tímido crecimiento de 0,7% durante el segundo trimestre del año. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, habló con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, a quien presionó para que acepte una propuesta de Washington para la liberación de estadounidenses detenidos en Rusia, durante la primera conversación entre los dos cancilleres de estas dos potencias desde el inicio de la guerra en Ucrania. El Ministerio de Hacienda radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto de presupuesto general para 2023. Esta noche el Ministerio de Hacienda radicó el proyecto de presupuesto general de la Nación para 2023 con un monto de 391,4 billones de pesos. La propuesta representa una alza de 11,7% frente al presupuesto vigente de 350 billones de pesos. Los sectores de salud y educación son los que tendrán mayores presupuestos de 56 billones y 49 billones de pesos respectivamente. El gobierno entrante señala que los recursos no son suficientes y se tendrán que buscar nuevos recursos para la financiación de los programas sociales. Para aportar precisamente a los programas sociales de los sectores de bajos ingresos. Ese es un mecanismo redistributivo de justicia tributaria que el sistema tributario colombiano todavía no tiene. El proyecto de presupuesto será discutido en el Congreso de la República. Petrobras y Ecopetrol anunciaron un nuevo hallazgo de gas en la costa Caribe. Después de varios meses de evaluación, Ecopetrol y Petrobras confirman el descubrimiento de gas natural en aguas profundas del Caribe colombiano. Se trata del pozo exploratorio Uchuva 1 perforado costa afuera a 32 kilómetros de la costa y a 76 kilómetros de la ciudad de Santa Marta, con una columna de agua de aproximadamente 830 metros. El pozo fue perforado en el bloque Tayrona, en el que Ecopetrol tiene una participación de 55,6%, mientras Petrobras un 44,4%. El resultado alcanzado aumenta la perspectiva de desarrollo de una nueva frontera de exploración y producción en el norte del Caribe colombiano. El hallazgo de gas natural aumenta la vida útil de las reservas una vez se vaya incorporando a la matriz energética del país. El presidente de la Asociación Nacional de Exportadores, Javier Díaz, afirmó que la recesión en Estados Unidos puede afectar la dinámica de las exportaciones. La denominada recesión técnica en Estados Unidos puede afectar el comercio internacional y para el caso de Colombia puede poner en vilo las exportaciones. Si la demanda cae en Estados Unidos, como en efecto se empieza a ver, pues es indudable que nosotros vendemos menos. Fenalco también advierte que cualquier situación en Estados Unidos puede afectar a Colombia al ser el principal socio comercial. Estados Unidos importa también bienes de Colombia. En la medida que un país esté con menor crecimiento o en recesión, pues obviamente la demanda por productos de otros países baja. Se debe mantener un monitoreo permanente. En el Consejo de Bogotá denunciaron un incremento desbordado en las tarifas de energía en la capital. El alza supera el 30%. Habrá un debate sobre el tema.
Hay preocupación en Bogotá por el alza en el recibo de luz. Bogotá está subsidiando otras electrificadoras, otras distribuidoras de energía en el país. De esto no sabemos nada en Bogotá. Lo único que sabemos es que cada mes nos llega la factura más alta. En el estrato 1 el incremento es del 28.6%, en el estrato 3 del 20%, en el estrato 5 del 31.3% y en el estrato 6 del 31.3%. Mientras en junio un ciudadano pagó 91.000 pesos, en julio 113.000 pesos y en agosto 167.000 pesos. ¿Qué es lo que estamos pagando? Más altos costos de distribución en el Tolima, ¿por qué? ¿Por ineficiencias? En el CODENSA aseguró que durante la emergencia sanitaria, las autoridades del sector establecieron medidas transitorias y alivios financieros que hoy están recuperando a través del diferimiento del valor no cobrado en su momento. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,84% a 1.295 puntos. La acción de construcciones El Cóndor fue la que más subió, con una valorización de 3,96% a 1.050 pesos. La acción de Bancolombia fue la que más bajó, con una pérdida de 5,29% a 35.990 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 22.000 millones de pesos, con una variación negativa de 3,57% a 31.620 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.300 pesos con 30 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.050 pesos y la venden en 4.150 pesos. Un euro cuesta 4.383 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 17 centavos. El azúcar se transó en 17 con 55 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $98 con 30 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $103 con 66 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.280 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Ecopetrol avanza en la implementación de su política de inclusión laboral en los campos y refinerías donde tiene operaciones. Ya es usual que en áreas administrativas y operativas laboren personas con discapacidad física, igualmente pertenecientes a comunidades étnicas y mujeres que desarrollan actividades que anteriormente estaban a cargo exclusivamente de hombres. Hago parte del grupo de 27 mujeres cartageneras que nos capacitamos para el arme y desarme de andamios. Y hoy estoy aquí en la refinería de Cartagena, donde nos brindó la oportunidad para trabajar por el bienestar y el desarrollo de nuestra familia. Somos las primeras mujeres en Colombia capacitadas para realizar este tipo de actividades, arme y desarme de andamios, lo cual me llena de mucho orgullo. Estas mujeres, quienes combinan las tareas del hogar con las labores en la refinería de Cartagena, están orgullosas de ser parte de la fuerza laboral donde Ecopetrol opera. Las mujeres de Cartagena estamos rompiendo paradigmas y estamos demostrando que estamos aptas para ejercer cualquier actividad. Con el apoyo de CICA lo estamos logrando y estamos laborando aquí en la refinería de Cartagena.